Autismo y familia, una visión desde el núcleo familiar. Este tema es un tema bastante pertinente, es un tema que se me complicó un poco organizarlo en diapositivas porque es un tema muy emocional, ¿cierto? Cuando hablamos de autismo y familia, de cuidadores, de núcleo familiar, hablamos de un tema muy emocional que muchas veces duele bastante. En ese caso vamos a hablar entonces sobre los momentos de la familia y el autismo. Vamos a hablar sobre los padres como principales autores del proceso, algunos deberes del Estado y finalmente les iba a mostrar unos resultados de una encuesta que hice con las familias de Genios en Potencia, pero por algunos temas logísticos tal vez no vamos a poder. Ya buscaremos la forma de mostrarles los resultados. En ese sentido, vamos a empezar, ¿cierto? ¿Cuáles son los momentos de las familias en el diagnóstico del autismo o para con el autismo? Inicialmente, la familia empieza a observar esos signos de alarma, ¿cierto? La familia se da cuenta que algo no está bien. Venga, pues es que el niño ya tiene 2 años y medio y todavía no habla bien. ¿Por qué se mueve para un lado y para el otro? ¿Por qué de repente dice cosas, grita y llora y se frustra con tanta facilidad? La familia es el primer ente socializador de la persona con autismo. Por lo tanto, son estas primeras personas que se dan cuenta. Adicional al colegio, pero pues, a ver, los niños entran a jardín cuando ya están relativamente grandecitos. Ese es el primer momento y es un momento muy difícil, porque ahí es donde uno como profesional le dice a las familias, compare. Mamá, compare a su hijo con otro niño de la misma edad, ¿cierto? Tu niño hace lo mismo, ¿qué hace tu hijo que el otro no hace? Entonces es un momento bien difícil. Luego vamos al segundo momento, donde las familias empiezan a racionalizar esos comportamientos. Entonces es muy común que los tíos, los abuelos de los niños digan, es que eso es normal, el niño es normal, usted es muy exagerada, ¿cierto que eso pasa? Sí. Esas bobadas, no sé cómo, ay, usted le busca cosas al niño, no le pasa nada. Cuando los papás se pelean, porque recuerden que el 60% de las familias, de los matrimonios que tienen niños con autismo se divorcian, ¿sí? Son estadísticas que están ahí. Entonces el papá le dice a la mamá, usted es muy cansona, usted es muy exagerada, doctor, es que es muy ansiosa, y uno ve al niño ahí con estereotipias, moviéndose por un lado y para el otro, y uno mira al papá, o a la abuela, o a los tíos, no le pasa nada, ¿cierto? Y luego uno como papá, o ustedes como papás o mamás dicen, ay, pero es que está chiquito, ¿cierto? Primer momento, ¿no? Recuerden que estamos en ese primer momento. Segundo, tercera parte, perdón, del primer momento. Llega un diagnóstico. ¿O cómo es la búsqueda del diagnóstico? Estadísticamente, las familias de niños con autismo visitan aproximadamente a 6 profesionales antes de obtener un diagnóstico objetivo, ¿sí? Y con diagnóstico objetivo me refiero a que alguien los mira a los ojos con estadísticas en mano y les diga, tu hijo tiene autismo. El autismo es esto. ¿Y qué vamos a hacer para eso? Pues esto, ¿cierto? Eso es difícil. Es muy difícil llegar a ese punto para obtener una guía objetiva. Ahí dice iatrogenia. La familia pasa por una relación iatrogénica en muchos de los casos. No tengo estadísticas objetivas, pero con base en la experiencia que tengo, más o menos 6 de cada 10 diagnósticos 6 pasan por esta relación iatrogénica. La iatrogenia hace referencia al daño que se le hace a un paciente o a la familia a raíz de un mal diagnóstico, ¿sí? En el tema médico, en medicina, este tema es letal, ¿no? Pues le administran un medicamento que puede matar al paciente. En el tema de salud mental, entonces le dicen, es que tu niño autismo, no sé, yo creo que tiene ansiedad, un niño de 3 años. Y llegan esos conceptos diagnósticos y uno dice, bueno, ¿qué hacemos, cierto? Y uno mira al niño, mira a la mamá, con permiso yo pongo esto por aquí, que está estorbando. Uno mira al niño, mira a la mamá, mamá, ansiedad. Ansiedad nosotros, que no sabemos si vamos a conseguir trabajo o qué, pero un niño de 3 años, ¿cierto? La iatrogenia hace mucho daño cuando el profesional no está adecuadamente formado, cuando el profesional no tiene la capacidad de decirle a la familia, mira, la verdad no sé, te voy a remitir con este otro colega que tal vez sepa un poquito más, ¿sí? Eso es muy importante, pasa mucho. Tengan mucho cuidado con la iatrogenia. Algo también que sucede mucho en la familia es que suelen estar sobrediagnosticados. Es decir,
reciben un diagnóstico de, muchos diagnósticos. Aquí uno les dice algo, como familia no queremos que el niño tenga nada, entonces buscamos otro, y ese profesional que nos dice, su niño no tiene nada, su niño de esperar que él crece, ese sí es el bueno, ¿cierto? Ese sí sabe, no, yo sé, doctor. Y ahí desafortunadamente pierden tiempo, porque recordemos que un diagnóstico temprano ayuda a favorecer pues, el proceso de adquisición, de aprendizaje y todo aquello. Recordemos que un diagnóstico no es un pronóstico, pero un diagnóstico temprano ayuda muchísimo. Iatrogenia, pilas con ese concepto familias y pues todos ustedes profesionales y colegas. Finalmente, después del diagnóstico, después de que ya lloraron, después de que uno le dice, mamá, papá, su hijo tiene autismo, lloraron, pues uno le dice, tranquilos, y uno por dentro, tranquilos, ¿cómo? Porque uno sabe que esto es complicado, ¿cierto? Este diagnóstico, al igual que muchos otros, es un diagnóstico o es algo que las familias no escogieron. Las familias no escogieron esto, ¿sí? Es duro ver a los papás muchas veces de niños de 4 años que todavía no hablan, y cuando quedan en embarazo los papás, las mamás se imaginan a los 3 años jugando fútbol con su niño, pero el niño escasamente lo mira a los ojos, ¿cierto? No escogieron esto, por lo tanto es importante todo lo que vamos a hablar hoy. Motivación inicial, entonces dicen, listo, doc, ¿usted cuánto cobra, cuánto vale? Yo le pago todo el año de terapia, hasta el cosa, y ve, ¿y cuánto vale lo otro? Y tal. Es duro, pobrecitos, porque entonces uno tiene que frenarlos un poquito, ¿cierto? Porque si no empezamos a desarrollar ese síndrome del cuidador, que ya lo vamos a mencionar más tarde. Empiezan entonces, ¿cierto? Con esa motivación inicial, vamos a comernos el mundo. Sí, esto está difícil, pero yo puedo con este diagnóstico. Así empieza, esa motivación inicial. ¿A dónde vamos? ¿A dónde hay que ir? Bueno, entonces yo me quedo en la casa, tú trabajas. Más o menos así es, ¿cierto, familias? Motivación inicial. Vamos al segundo momento. Entonces, recordemos, primer momento, segundo momento. Dice, negación y aceptación del diagnóstico. Muchas veces a las familias les cuesta comprender ese diagnóstico inicialmente, ¿sí? ¿Cómo así que autismo? ¿Qué es eso? No entiendo, no quiero que mi niño tenga nada. Pero posteriormente empiezan a entender y a comprender que el niño o la niña, ¿cómo lo digo? No es típico, ¿cierto? Digámoslo así. Sus comportamientos no son típicos a los demás. Entonces empezamos a aceptarlo y eso es un proceso necesario que tiene que darse para que el proceso terapéutico pueda funcionar. Después de la aceptación del proceso, la familia empieza a adquirir conocimientos sobre el autismo y sobre el proceso terapéutico, ¿sí? Entonces ya ahí es donde uno le pregunta a las familias, ¿qué es el autismo? Y ya me responden, un trastorno de neurodesarrollo que afecta. Ya, me imagino que ustedes ya saben porque acá hablamos de autismo todo el día, ¿cierto? Entonces ya las familias, muchas de las familias saben, ¿cierto? Y me encanta que estén aquí porque quieren aprender todavía más al respecto. ¿Qué es el autismo? Esto. ¿Y qué hago en terapia ocupacional? Pues estimulación, nada cosa, en terapia fonoaudiológica, en psicología. ¿Por qué es importante ir al neuropediatra? Que ellos son los que saben. ¿Y por qué hay que llevarle una manzanita? ¡Oh, tan bonito su consultorio! Autoríceme las terapias, ¿cierto? Entonces ya empiezan a comprender un poquito al respecto. Luego pasamos al sistema educativo y el colegio. ¡Ay! Ahí sí que se complica, ¿cierto? Ahí sí se complica, claro, empieza a ver uno caras como... El sistema educativo es un tema bien complicado, hay un decreto pues que ya vamos a mirar si lo conocen, espero que sí. Este proceso es bien complicado en algunos casos y en otros casos no tanto, ¿no? Pero hay algo que debemos entender. En Pereira, con la Secretaría de Educación, estamos trabajando fuertemente para tener un aula especializada para aquellos niños que definitivamente no están hechos para un aula regular, ¿sí? Y eso es algo que debemos entender, porque es que el decreto 1421, se me olvida en qué parágrafo, me disculpan, obliga a todos los colegios, principalmente públicos, y bueno, sí, los privados también, a aceptar a los niños sin importar la condición. Y también dice que no deben existir estas aulas especiales, ¿cierto? Estoy de acuerdo. Sin embargo, ¿qué hacemos con estos niños o estos pacientes o hijos que no tienen esas condiciones para estar en un aula regular? Y todos sabemos que es así. Es un tema que estamos trabajando fuertemente, los profesores sabrán a lo que me refiero, tienen toda la intención, pero es que el niño simplemente no da. ¿Qué pasa cuando la familia tiene ese diagnóstico? Ahí es donde se complica. Sigamos.
Sigamos porque yo suelo hablar mucho y me encanta el tema del autismo y también tengo déficit de atención, entonces me distraigo muy fácil. La familia y explicación de los comportamientos del niño. ¿Se acuerdan de esos tíos y abuelitos que dicen, ay, usted tan cansona, no es que el niño no tiene nada, no sé cómo? Llega la mamá y el papá, vea que sí. Ay, pero es que yo no entiendo eso, es que está enfermo entonces, ¿o qué? No, pero entonces, ¿por qué hace así? No, pues no sé, pero entonces empieza uno a explicarle a la familia, ¿cierto? Así como los padres pasaron por ese proceso de duelo, la familia extensa también, ¿sí? La familia extensa también, porque hey, todavía existe, todavía guardan los niños, todavía no sacan los niños. Hay muchas realidades en las familias y en el eje cafetero, ¿cierto? Tengamos, no, ese es otro tema. Después nos tomamos un cafecito y hablamos de eso. Organiza todas las ideas. Empezamos a explicarle a la familia los comportamientos del niño. ¿Por qué hace así? Mira, mamá, ven, te explico. El niño hace así porque eso se llama estereotipia. Es una autoestimulación, lo que quiere decir que hay algo a nivel sensorial en el ambiente que le puede estar molestando. ¿Cómo así que el ambiente? Ah, bueno, mamá. Entonces empieza uno a educar a los abuelos, a los tíos y a toda la familia. En terapia he tenido casi 7 miembros de una misma familia. Bueno, les voy a explicar. Pero es bonito cuando van, ¿cierto? Porque quiere decir que quieren aprender. Es más maluco cuando ni siquiera llevan solamente la mamá o mandan a la cuidadora con el niño y uno como, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Cierto? Es bonito cuando la familia se involucra y quiere aprender. Familia y luego toca aprender, enseñarles, explicarles los comportamientos del niño. Momento 3. Aquí es donde se complica. Si observamos bien en los momentos anteriores, estamos como en ese proceso de aprender, de explicar, de tal cosa, de empezar. Pero después de un tiempo ya empezamos a desarrollar lo que bien llamamos síndrome del cuidador. Hoy no voy a describir con detenimiento lo que es el síndrome del cuidador, ¿sí? Hoy lo voy a mencionar netamente, porque me interesa más darles algunas estrategias y herramientas legales para que podamos obtener ciertos beneficios que necesitamos como cuidadores y familias. Pero el síndrome de cuidador es real, ¿cierto? El síndrome de cuidador básicamente surge por allá hace mucho tiempo con unas enfermeras muy mayores, donde empezamos a observar en Estados Unidos que se estaban muriendo muchos pacientes, ¿sí? En esta parte de urgencias. Entonces empiezan a investigar a ver qué está pasando, porque bueno, alguna bacteria que está pasando en el hospital. Finalmente se dan cuenta que es que la enfermera ya tenía tantos años de servicio que empezaba a sonar un aparato y decía, ay, qué pereza, vaya usted. Y entonces el paciente fallecía, ¿cierto? Desafortunadamente. ¿Qué pasaba entonces o qué pasa ahora? Pues es que como es mi hijo, yo no puedo decir, ay, qué pereza, ¿cierto? ¿Qué hace uno ahí? ¿Qué hace uno cuando el niño está para un lado y para el otro y grita y ¡ah! Y la gente empieza a mirar? Bueno, de eso hablamos más adelante. Síndrome del cuidador básicamente hace referencia a eso. Como el cuidador, a raíz de las acciones de cuidado permanente, deja de vivir su vida para vivir la vida de la persona quien está cuidando, ¿cierto? Los invito a que investiguen un poco más sobre el síndrome de cuidador. Me disculpan que no lo describa hoy, ya que es un tema amplio y tenemos más bien poco tiempo, ¿listo? Entonces, a buscarlo ahí con ChatGPT, que no me cae bien, no, en Google, no sé. Efectos colaterales del autismo, ¿cierto? En la familia. Efecto colateral, pues algo que sucede posterior o a raíz de. Entonces, ¿a qué me refiero con un efecto colateral? Cuando el niño no se regula, entonces los papás en el consultorio están. Imaginen este escenario, yo estoy acá sentado en mi escritorio, papá y mamá, y yo tengo ya todo previamente a este lado con la mesita, con jueguitos especiales, pues muy puntuales para lo que les gusta a los niños dentro del espectro del autismo, de entre 3 y 5 años. Y el niño entonces coge eso y tira, y apaga y prende la luz, no sé cómo. Yo soy así, bueno, cuénteme mamá, tal cosa, tal. Y la mamá y el papá preocupados, ay, no, qué pena, pues que le está acabando los juguetes. Y coge el niño y hacen así, ¡guau, guau! Y dañan los muñecos. Tranquilo, papá, que eso es para eso, no se preocupe, venga, hablemos, cuénteme, este es un espacio seguro, ¿cierto? Entonces me dice, es que ella se comporta así en todos los restaurantes, por eso ya no salimos nunca de la casa, ¿sí? Así es, y veo familias, veo mamitas haciendo así como, sí, cierto, ¿no? Las entiendo. ¿Qué habrán tenido que hacer para sacar todo el día de hoy y venir a esta conferencia, cierto? Las felicito y los felicito, ¿no? Muy bien. Es duro, ya no podemos sacarlo al niño a un centro comercial, el niño tirado en el piso haciendo una pataleta de 10 minutos y la gente pasa y mira, ay, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? No sé cómo, nada.
Una pela, déjemelo a mí una semana y verá. Uy, ese sí que me da piedra. Ojo, yo les dije, este es un tema muy emocional, muy visceral. Lo siento. Pero sí es inevitable que uno se frustre, ver cosas en redes sociales, todo aquello. Los efectos colaterales básicamente es lo que la familia deja de hacer por los comportamientos del niño, ¿sí? Sigamos, o de la niña, ¿no? Ahora, finalmente, después de toda esa tormenta y todo aquello, empieza la familia a cogerle el tirito al autismo. ¿Qué significa? La familia comprende que esto es algo ¿cómo lo digo? Toca decirlo, esto es algo que no va a mejorar rápida y prontamente, ¿cierto? Esto es algo con lo que vamos a vivir toda la vida. Por lo tanto, tenemos que cogerle el tiro. Tenemos que conocer a los neuropediatras de la ciudad, llevarles una chocolatinita, bueno, mirar a ver si, no sé. Yo les digo, llévenle frutas, a ellos les gustan las frutas, ¿cierto? Aquí en neuropediatras, ¿qué les podemos llevar con sus mentiras? Hay que aprender, hay que coger contactos, empezamos a ir a las secretarías de educación, a la de salud, empezamos a saludar a la gente, ya nos empiezan a conocer, encontramos un colegio que quiere a nuestro niño o niña, porque más que un colegio bueno y de esos grandotes, necesitamos un colegio que quiera a nuestros niños. Oiga, no me preocupe mamá, venga que yo me encargo. Y cuando usted quiera venir, bienvenida, ¿cierto? Bienvenido, eso es lo que necesitamos. Finalmente le cogemos el tiro al autismo, los abuelitos ya entienden, los tíos también, el niño va creciendo y empezamos a darnos cuenta y a recordar que no son niños eternos, que van a crecer y que necesitan también nuestro ejemplo. Si la familia logró, si la pareja logró sobrevivir y no se divorció, es así, se divorcian, qué pecado, es duro, es duro. Por eso cuando doy el diagnóstico de autismo siempre digo, ¿cómo están ustedes dos como pareja? ¿Cómo están como pareja? Porque tienen que ser muy fuertes, porque va a ser duro. Y esa es la realidad, ¿cierto? Me disculpan si... No, pues es la realidad, no me disculpo. Lo siento, ahora sí me disculpo. Finalmente, ¿cierto? Ese es el último momento. Momentos algo subjetivos, digámoslo así, pero con base en la experiencia y con base a mucha recopilación de información de familias, es así. Y luego también, después de esto, empiezan a preguntarnos, psicólogo, doctor, venga, si yo tengo otro hijo y que en embarazo puedo tener autismo, no sé cómo. Son preguntas muy difíciles que uno realmente no sabe responder objetivamente, pero uno dice, ven, finalmente es un tema que puede ser genético, hereditario, tal cosa, es tu decisión, ¿cierto? Es un tema muy complicado para nosotros como profesionales cuando nos hacen esas preguntas. Ahora, vamos a seguir avanzando, ¿cierto? Porque tengo mucha información que quiero darles más relacionado al tema de cuidadores y de todo lo que hemos hecho. Tenemos entonces, aquí me disculpan que tengo que leer un poco, pero entonces tenemos a los padres como principales actores del proceso de los niños o de las personas con autismo. Los padres, las madres, los cuidadores son esos que están ahí al frente, siempre a tiro del cañón. Venga, recoja al niño que es que no quiere hacer caso, tal cosa. Vamos a leer. Cuidador o asistente personal. Por favor, tengan muy en cuenta esta definición. Cuidador o asistente personal. Se entiende por cuidador o asistente personal una persona profesional o no que apoye a realizar las tareas básicas de la vida cotidiana de una persona con discapacidad, quien sin la asistencia de la primera no podría realizarlas. El servicio de cuidado o asistencia personal estará siempre supeditado a la autonomía, voluntad y preferencias de la persona con discapacidad a quien se presta la asistencia. Entonces, básicamente, el rol de los cuidadores se da de la siguiente forma. Se toma una decisión, generalmente en pareja, cuando se está en pareja. Yo me quedo en casa, tú trabajas. Así es, ¿cierto? Entonces el cuidador pasa por todo ese proceso, teniendo en cuenta las características de autismo o de discapacidad de la persona quien está siendo cuidada, va a sufrir más o menos, llamémosle a estos efectos colaterales, ¿cierto? Entonces, aquí en la siguiente diapositiva tenemos, en la forma en la que el cuidador se adapta a estos cambios influyen factores como sus características personales, la cantidad y severidad de los síntomas de la persona con autismo y los ajustes que debe hacer a su estilo de vida y en el rol de familia para satisfacer las demandas del cuidado. Es decir, ¿cómo modifico, cómo organizo mi vida para poder cuidar de forma satisfactoria a esta persona que necesita mi atención, mi cuidado y mi cuidado? Entonces, esto es muy importante. ¿Qué sucede con el cuidador como tal? Son unas pequeñas características muy relacionadas al síndrome del cuidador, ¿cierto?
El cuidador quemado, ¿no? Así se llama, síndrome del cuidador quemado. Entonces, efectos colaterales, en pocas palabras, hay una sensación de estancamiento en estos diferentes ámbitos de la vida, ¿cierto? El cuidador muchas veces se siente estancado, no estoy avanzando. Frustraciones debido al desconocimiento del diagnóstico. Aunque hay mucha información sobre el autismo actualmente, las familias todavía no saben bien dónde buscar, o todavía tenemos las teorías de la solución mineral milagrosa, o todavía tenemos las creencias de meter a los niños en lodo porque es que están intoxicados con metales pesados. Pero es que eso se da a raíz de la esperanza de la familia de curar o de que el niño mejore, ¿sí? Pilas que nuestro rol como profesionales, como docentes, es muy importante en el tema de dar cierta esperanza y apoyo. Falta de red de apoyo, válgame la redundancia, muchas veces la familia se empieza a quedar solos, muchas veces los amigos se alejan, muchas veces las propias familias se alejan, ¿cierto? Entonces finalmente se van quedando solos y rezagados. Y tenemos cierta falta de oportunidades debido al que tenemos un cuidado casi permanente de una persona con discapacidad y también el desarrollo de ciertos síntomas afectivos, ansiedades, depresiones y otros. He tenido casos donde los efectos o los comportamientos son tan fuertes, donde la mamá me ha dicho, yo he llegado a pensar en suicidarme con el niño. Es que esto es una realidad. Y pilas que el eje cafetero tiene un premio que no nos gusta para nada, la mayor tasa de índice de suicidio, ¿cierto? Eje cafetero, porque eso es una misma región. En Pereira, obvio, en Pereira salió un documental, Al borde del abismo se llama, donde documentan los suicidios del viaducto en los últimos 25 años, ¿sí? Es una realidad. Y uno de los que llamó la atención fue aquella mamá que se lanzó con sus 2 hijos. Porque hay que hablar esto de forma realista, de forma tajante, porque, insisto, es una realidad y está ahí. Pregúntele a sus papás, ¿usted cómo está? Esa pregunta puede hacer la diferencia. Muchas veces el niño que, ay, pero yo lo veo bien, tal cosa, tal, pero venga ahí. ¿Y tú cómo estás, cierto? Vamos a tomar una cervecita, vamos a hacer algo, no sé, en fin. Eso puede marcar la diferencia. ¿Listo? Y esos son algunos, muy poquitos síntomas que se pueden desarrollar. Madres de, Cuando hablamos de autismo y familia, no puede faltar este temita de las madres nevera, ¿cierto? ¿Quién se sabe? Levanten la mano, sabe de qué les estoy hablando. Oh, ¿cómo así? Nadie conoce esto. Bueno, entonces vamos a ver. Les voy a hablar de un tema muy novedoso que nadie conoce. Madres nevera. Este concepto ha hecho muchísimo daño al autismo, más que todos los cuidadores, principalmente a las mamás. Vamos a hacer un pequeño recuento histórico. El autismo, o la primera persona que habló principalmente sobre autismo fue Leo Kanner en 1943, psiquiatra austriaco, quien define o describe las características principales de las personas con autismo, ¿cierto? Dificultades de lenguaje, dificultades de socialización y patrones inflexibles de conducta asociados también a cierta discapacidad intelectual. Leo Kanner. En 1944, esto es como un plus, en 1944 Hans Asperger estaba haciendo lo mismo, o una descripción similar, pero con pacientes o con niños que no presentaban ningún tipo de discapacidad intelectual o una capacidad cognitiva promedio. ¿Listo? Por eso, prefiero que mi niño tenga Asperger. No, mi niño tiene Asperger, él no tiene autismo. Pero eso desde el 2013 ya no va, ¿cierto? Espero que ya les hayan explicado por qué el Asperger ya no existe. ¿Ya les explicaron? Uy, ¿qué diferencia entre Asperger y autismo? Venga, ¿cómo así, Bernardo? Rápidamente, resulta que el DSM-5, o sea, no es que haya desaparecido, es que ya la clasificación teórica como tal desaparece de los manuales, porque según la Asociación Americana de Psiquiatría y con la actualización del DSM-5 del 2013 en adelante, la categoría de Asperger, autismo, trastorno desintegrativo del neurodesarrollo, síndrome de Rett, se unifica. Y pues desde ahí hablamos de TEA. ¿Qué significa TEA? Muy bien. Entonces empezamos a hablar de un espectro, donde ya no se habla de una clasificación 1, 2 o 3, o leve, moderado o grave, sino que se habla de la necesidad de apoyo del paciente. Necesita apoyo sustancial o necesita apoyo muy sustancial. Ya si quieren más información, síganme en redes sociales.
De verdad, este tema me gusta mucho y yo estoy listo para hablar de esto. Pero hoy estamos hablando de los cuidadores. 1943, Leo Kanner empieza a observar que muchos de los niños tienen una mamá, según él, distante, fría, emocionalmente desapegada. Por lo tanto, dice y afirma que es culpa de la madre que el niño tenga estos síntomas. Es culpa de la madre que el niño no mire a los ojos, que la niña sea insensible, que no se preocupe por los demás, ya que hay, según él, un desapego emocional, ¿cierto? Entonces, Kanner empieza acá nos dice, a partir de este comportamiento materno, se podría asegurar que esta conducta puede traumatizar al menor. Todo esto es netamente subjetivo, es decir, con base en la observación que Leo Kanner hace de las mamás y de las familias. Sin embargo, empezamos entonces a observar, no, atrás, uy, este sí que hizo más daño todavía, Bettelheim. Tiene un nombre raro, no, Bettelheim, listo. Leo Kanner, me disculpan la fecha que no me la sé, no me acuerdo en este momento, pero Leo Kanner empieza él mismo digámoslo como desmitificar su propia teoría. Incluso pide disculpas a las familias, déjenme, yo miro a ver si está acá, no. Incluso pide disculpas a las familias en un libro que también escribe, porque empieza a darse cuenta que las familias tienen otros hijos, son las mismas mamás, y los niños no tienen esos comportamientos, ¿cierto? Así de simple. Sin embargo, llega entonces, en 1960, Bruno Bettelheim, sí. Bruno Bettelheim y retoma la teoría de las madres nevera, 1960. ¿Quién nació en 1960? Mentira, no, mentiras. Pero entonces en 1960, Bruno Bettelheim, psicólogo con un enfoque muy psicoanalista, empieza a hablar nuevamente de las madres nevera. Él empieza a hablar muy fuertemente de las madres nevera de nuevo y empieza a abrir este debate y a hacer una vez más mucho daño a las familias de las personas con autismo, donde él argumenta con mucha fuerza, ¿cierto? Él argumenta con mucha fuerza de que, disculpen, me enredé acá. En su libro, en 1967, La fortaleza hacía autismo infantil y el nacimiento del yo. Entonces él afirma con mucha fuerza, es culpa de la madre, porque no quiere al niño, porque tal cosa, pues seguramente había una madre quemadísima, con burnout es laboral, con síndrome de cuidador quemado, y dice, es que usted no quiere a su hijo, lo traumaste, ¿cierto? Finalmente, Bruno Bettelheim muere en 1990. ¿Hace cuánto fue 1990? ¿Hace 35 años? ¿De 40 años? Un niño prácticamente, ¿cierto? Pero sí, de hecho no murió, se suicidó. Pero se suicidó porque ya estaba muy enfermo, no porque se hubiera sentido mal. Mucho cuidado, que hay mucha diferencia, ¿no? Ya estaba muy enfermo, finalmente una sobredosis de unos medicamentos y se suicida. Pero después de muerto, después de fallecer, toda la comunidad empieza a desmentir, obviamente, toda su teoría y empezamos y comprendemos que las madres nevera no es un concepto objetivo. Mucho cuidado, por favor, porque todavía, es que eso fue hace 35 años no más. Yo tengo, no les voy a decir cuántos años tengo. 34 tiene ella, imagínense, ni había nacido. Pero es que eso es hace muy poquito. ¿Yo tengo 40? No, así. ¿Cuántos años me ponen? No me hagan esas preguntas porque yo me distraigo muy fácil. Pilas, madres nevera, es un concepto teórico. Me quedan 10 minutos, avancemos. Dios mío, cómo está de chévere, ¿cierto? Vámonos a las leyes y a las herramientas, que finalmente es lo que más nos importa. Tenemos todas estas leyes, se supone que les iba a hacer un quiz sorpresa, pero en otro momento se los hago. Tenemos la ley 1618, la convención, la ley 1996, la resolución 113. ¿Quién sabe cuál es la resolución 113? ¿Para qué es? ¿Quién sabe? Nadie. Oiga, qué dolor. Increíble. ¿Y la 1996? Avancemos rápidamente. Mire, los deberes del Estado, la ley 1618 básicamente es como el Estado tiene que garantizar los derechos de la persona con discapacidad, sea la que sea, ¿sí? Entonces el Estado debe, válgame la redundancia, dar garantía a los mismos. Vamos a avanzar muy rápido porque... Por eso tómenle fotico a esta diapositiva, a esa. ¿Ya le tomaron fotico? Tómenle foto, pilas, porque ahí es donde ustedes van a buscar en Google y Google con la inteligencia artificial les da todo. Bueno, me etiqueta, ¿no? Entonces tenemos la ley 1996 del 2016. Esta ley básicamente dice,
sí a la toma de decisiones de las personas con discapacidad, pero con los apoyos necesarios. Esta ley básicamente abole, si se dice así, como que quita la interdicción, ¿sí? Quita la interdicción, porque es que antes alguien no podía hablar, entonces le ponían la interdicción y entonces simplemente ya la persona quedaba sin poder tomar decisiones. Y venga, ¿cómo así? No lo apoyaban en nada. Una persona con síndrome de Down no podía ir a un banco a abrir una cuenta bancaria que porque tiene síndrome de Down, pero no le daban los apoyos que necesitaban estas personas. Se me da como piedra, ¿cierto? Pilas. Mire que apenas salió en el 2019. Resolución 113 nos habla del certificado de discapacidad. Allí hay algo que se llama RLCPD, Registro de Localización y Caracterización para las Personas con Discapacidad. Un documento supremamente importante. No desconozcan la discapacidad en el autismo. Desconocer la discapacidad en el autismo es restarle derechos y garantías y beneficios a la familia y a la persona con autismo. ¿Listo? Que quede eso muy claro, por favor. Y tenemos la ley 10, el decreto 1421. ¿De qué nos habla el decreto 1421? Profes. Va, más o menos. Ajuste razonable. Es la ley de educación inclusiva, ¿cierto? Allí está el PIAR, el DUA, los DBA, todo aquello, ¿cierto? 2017. Imagina, apenas 2017. Y Bruno se murió en 1990. No, por Dios. 1098, Código de Infancia y Adolescencia. Y esta última que está aquí, miren el año. ¿Me dicen este año en voz alta, por favor? 2023. Es decir, hace 2 años. Hay que empezar, mira. Resulta que esta ley es supremamente importante. Y para eso estamos aquí. No es que yo de verdad tengo un déficit de atención, pero esta ley es supremamente importante. Básicamente es la ley del cuidador, es la ley que le da a usted como mamá, papá, como cuidador de esa persona con autismo, le da la herramienta para poder sustentar la violación de sus derechos. Entonces esta ley básicamente define al cuidador o intenta modificarlo como asistente personal, ¿cierto? Era que decíamos ahorita, asistente personal, ¿sí? Entonces nos dice, ¿cuáles son los principios generales? Respeto de la dignidad humana, no discriminación, participación e inclusión, dignidad de las oportunidades, autonomía y accesibilidad. En pocas palabras, opta los mismos principios generales que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. A su vez, nos dice entonces, la ley del cuidador o el Día del Cuidador se celebra el 24 de julio de cada año, ¿cierto? Asistente personal. El 24 de julio, porque simbólicamente tiene un significado, nos dice, es que el deber del cuidador, el ejercicio del cuidador, es un ejercicio que se desarrolla 24/7. Por eso se conmemora ese día. Y dice entonces que 1 año después de redactado esta ley, se debe empezar a conmemorar este día con acciones afirmativas. Es decir, el año pasado en Manizales, en Pereira y en todo Colombia hubo eventos relacionados al Día del Cuidador. Por lo tanto, el 24 de julio, espero que ustedes también vayan a tomar cervecita y aguardientico. Ay, María, saquen ese momento, ¿no? Entonces, ¿usted qué toma? Usted, mentiras. Acciones afirmativas, hablemos de autismo. Mira, a mí me toca hacer esto. También la ley nos dice, no pasó. Flexibilidad en el horario laboral. Cuando tú tienes una persona con discapacidad y demuestras que tiene discapacidad, ¿por medio de qué puedes demostrar que tu hijo tiene discapacidad? Por medio del certificado de discapacidad. Tú tienes el derecho, con base a esta ley, de poder trabajar desde casa, siempre y cuando tu trabajo lo permita, ¿sí? Y el trabajo tiene el deber de flexibilizarse. A su vez, también promueve la independencia, promueve el emprendimiento. Promueve el emprendimiento que pues, llamémosle a eso, se adiciona a la ley 114 del fomento a la cultura y el emprendimiento. Esta ley 2297, nos va a dar derechos, nos va a dar herramientas para que ustedes cuidadores puedan salir adelante ejerciendo el rol de cuidadores. Es un trabajo 24/7, por Dios bendito, y no es fácil, no es para nada fácil. Nos hablan de cuidador, ¿cierto? ¿Cómo demuestras tú que tu hijo tiene discapacidad y que tu hijo depende netamente de ti o de los dos?
¿sí? Que se turnan. ¿Por qué se turnan? Porque hay que cumplir un horario laboral presencial en el trabajo o algo así. Si uno de los dos tiene flexibilidad y puede trabajar desde casa, es probable que las cosas se alivianen. Es del 2023, dame tiempito, ¿cierto? Eso es cierto. La ley, la ley nos dice que siempre y cuando el trabajo lo permita. También hay que entenderla y mirar a ver cómo, ¿cierto? Hey, insisto, es del 2023. Es del 2023. Mire, la ley de infancia y adolescencia es del... se me olvida. ¿De qué año era? ¿2006? Código de Infancia y Adolescencia es del 2006. Es decir, de ahí para atrás, ¿qué pasaba con los niños entonces, cierto? Entonces, en fin, el punto es que todas esas observaciones, ustedes como familias y cuidadores deben conocer estas normas y leyes para poder hacer esas anotaciones. Es deber de ustedes también precisamente asistir al consejo, pidan un espacio en el consejo aquí de Manizales y hablen al respecto. Vayan a la cámara, hagan algo ustedes también, familias, porque es que no es un favor, no nos están haciendo favores. ¿Cómo fortalecer la participación tanto de familias como de personas con discapacidad a través de pues, participando, ¿no? No sé si tienes que pedir permiso para ir a la radio y todo aquello. Yo insisto mucho, lo que les estaba diciendo, familias, estudiantes también, es que ustedes tienen todo el derecho de ir a buscar. ¿Cómo ustedes si tienen el coraje de acercarse a un influencer para decirle, ay, venga, ayúdeme a promocionar mi negocio? Pero uno ve al alcalde y uno dice, ay, es que el alcalde es inasequible. Son servidores públicos, con mucho respeto, uno va a tocar puerticas, mira, necesito que me ayudes con esto. Yo, Oscar Ramírez, yo no tengo familia con autismo. Yo no tengo a nadie con autismo en mi núcleo familiar, ¿cierto? ¿Por qué estoy aquí parado hablando de autismo y familia entonces? ¿Sí me entienden? Esto aquí lo puede hacer perfectamente una mamá, pero ¿por qué las mamás que generalmente tienen niños con autismo, las que hablan en las conferencias, son doctoras, psicólogas, no sé cómo? Todos los que están aquí deberían tener esta misma capacidad de hacerlo. Les estamos dando las herramientas. Ustedes busquen, encarrétense, ¿cierto? Rápidamente, porque veo que me han regalado más tiempo. Muchas gracias, Dios les pague, tan bonitos. Vamos a hablar de Genios en Potencia Autismo Pereira rápidamente. Nuestra red de apoyo a familias de niños con autismo en Pereira Risaralda. Somos una red que se conforma desde 2018, ¿cierto? 2018 más o menos. Este es nuestro logo, como pueden ver lo actualizamos, ya tenemos el infinito en el centro. Los colores simbolizan los valores de los cuales debería estar rodeada la persona con discapacidad. Solemos hacer varios eventos, talleres de formación. Este soy yo cuando tenía el cabello corto, vea. La primera reunión. Tengo que cambiar esa foto. 2019, miren todas las personas que éramos, ¿cierto? Pasemos rápido esa foto porque... 2020, con el neuropsicólogo Esteban Giraldo Casas en Coasmedas, un taller presencial, miren todas las personas que asisten. Nuestra caminata 2022, todos de azul en ese momento, todos de azul. Luego tenemos aquí otros eventos que hacemos. Esto fue 2023 en el Zoológico de Pereira. Esto fue la clausura del año 2023 en Cafetea, que ya les voy a contar de qué se trata. Este soy yo, por si no, pues no se han dado cuenta. Aquí otro evento con adultos con autismo, porque el adulto también hace parte. Si hay adultos con autismo, los invito a que nos enseñen. Ustedes tienen que enseñarnos de autismo, no soy yo ni los demás. ¿Este niño tiene autismo? ¿Se le nota? ¿Se le nota el autismo? ¿Se le nota la discapacidad? ¿Se le nota sus dificultades sociales, de lenguaje? ¿Se le nota? No. Es que me da piedra, lo siento. Esta es nuestra caminata, ¿cierto? Nuestra caminata del año pasado, salimos de Decatlón, algunas foticos aquí del evento. Me encanta. ¿Por qué les estoy mostrando estas foticos? Mira, acá dice, sus pequeños pasos son mis grandes triunfos. Ah, qué bonito, ¿cierto? La caminata estuvo muy grandota, muy genial, hasta por acá había más gente. Finalmente llegamos al Parque Olaya Herrera. Aquí estamos llegando nuevamente. Él no puede faltar ahí en las fotos tampoco. Muy bien. Aquí estábamos todos. Eso que falta mucha gente, ¿no? Allí en la foto. Este es el equipo de voluntarios que nos acompañó el año pasado con la logística. Hubo muchos más, pero pues se fueron rápido porque la gente es así, ya terminé, me voy. Bueno. Y finalmente la invitación es a que nos acompañen el domingo 27 de abril, o sea, este domingo a las 9 de la mañana desde Las Garzas, Pereira. Vamos a caminar. Síganos en redes sociales, qué pena con ustedes, siempre me tomo más tiempo. Les agradezco mucho la invitación, muchas gracias a todos y espero que tengan una buena tarde.
Chao, chao.